¿Estoy grabando? Sí, vale. Eh, Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, estoy aquí en un vídeo a las 2:20 de la mañana, totalmente improvisado, porque se me acaba de presentar un problema, ¿vale? El problema es básicamente que estoy aquí en... Se ve bien, ¿no? Es que hace mucho tiempo que no subo vídeos, tío. ¿Cuánto llevo sin subir vídeos a este canal? No sé, como 7 meses, un año, no sé. En fin, la cuestión, ¿vale? La cuestión. Estaba navegando por YouTube y estoy en esta cuenta de Google que es antigua ya. Y tengo aquí la lista de ver más tarde, una lista de reproducción en la que nosotros vamos añadiendo vídeos que nos vamos encontrando por YouTube, ya sean sugerencias, en recomendaciones, en resultados de búsqueda, lo que sea. Vemos vídeos que en un momento dado nos pueden parecer interesantes. Por ejemplo, yo a lo mejor he tenido en un momento dado interés por saber yo qué sé, del espacio, de los astros. Y he visto un vídeo sobre astros y lo he añadido a la lista de ver más tarde, pero nunca lo vi, se quedó ahí, abandonado. Y ahora me encuentro con que tengo aquí un montón de vídeos súper antiguos de cuando estaba aprendiendo a programar, incluso curso de Kotlin gratis, que es programación para Android, incluso vídeos de C++, de hace un montón de tiempo, cuando me dio por aprender C++. En fin, un montón de vídeos antiguos que quiero eliminar. En este caso yo solamente tengo 45 vídeos, como veis aquí, pero quizás alguno de vosotros pueda tener muchos más. A lo mejor hay gente que tiene 400 vídeos, no sé, 500 vídeos. Y me he dado cuenta de un problema y es que YouTube no tiene ninguna opción para eliminar todos los vídeos al mismo tiempo. Entonces, igual para mí que tengo 45 vídeos es fácil, ¿no? Ir haciendo aquí clic y clic. 2 clics por cada vídeo. Un clic, 2 clics. Un clic, 2 clics. Y eliminarlos uno por uno. Pero, ¿qué pasa con la gente que tiene 400 vídeos? Pensad que eliminar cada vídeo, cada uno de estos 2 clics que hacéis en cada vídeo, os lleve, no sé, 2 segundos. ¿Vale? 2 segundos que en milisegundos es 2000, que es lo que es la unidad que vamos a utilizar. 2000 milisegundos multiplicado por 400 vídeos, ¿vale? En el caso de que tengáis 400 o más, imaginaos, son 800.000. Que traducido a minutos eso serían 80, ¿vale? 80 minutos que es 1 hora y 20. Y eso sin contar las interrupciones de ir al baño, de, no sé, beber agua, que alguien entre a la habitación y se ponga a hablar de cosas del estilo. Entonces, pongamos 1 hora y media, ¿vale? 1 hora y media para eliminar 400 vídeos de YouTube uno por uno. Tenéis que tener mucho tiempo libre para hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer de otra manera y va a ser con programación, ¿vale? Porque, ¿sabéis lo bueno de Google Chrome y de cualquier navegador hoy en día? Que si pulsamos, bueno, en el caso de Google Chrome, en los demás no sé cómo se hace, pero en Google Chrome, si pulsamos las teclas Control, Shift y J, se nos abre esta consola, ¿vale? Todo esto da igual. Se nos abre esta consola y en esta consola podemos ejecutar código JavaScript. Así que si sabemos programar en JavaScript, podemos hacer cosas como la que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Este vídeo, como digo, está totalmente improvisado, entonces el código lo voy a escribir ahora directo. Puede que tenga errores, puede que... Pero bueno, es un código muy simple, es muy breve, entonces supongo que si me sale algún error no creo que tenga muchos impedimentos en solucionarlo rápido. Y tampoco, además, creo que YouTube no permite poner llaves en la descripción, con lo cual no voy a poder dejar el código para que vosotros lo copiéis y ya está. Entonces vais a tener que pausar el vídeo, copiar todo lo que yo estoy escribiendo y ejecutarlo. Es lo malo. YouTube no lo permite, lo voy a intentar de todas formas, pero YouTube creo que no lo permite, así que tendréis que pausar el vídeo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Vale? Queremos automatizar esto que nosotros tendríamos que hacer manualmente y que nos llevaría mucho tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues básicamente queremos pulsar esto, que ahora no me sale. Queremos pulsar estos 3 puntos y este botón de quitar de Watch Later en cada uno de los vídeos que hay aquí disponibles. En este caso 45. ¿Cómo lo hacemos? A ver un momento. Oh. Vale, esto... esperad un momento porque esto cambia mucho las cosas de como yo lo había previsto. Vale, mirad una cosa. YouTube cambió el diseño hace relativamente poco
Y el problema que tiene el diseño nuevo es que tiene muchas carencias. Hay muchas características o muchas funcionalidades que todavía no están disponibles en lo que es el diseño nuevo. Entonces lo que hacen es enviarte al diseño antiguo para que puedas hacerlo. Por ejemplo, editar listas de reproducción. El diseño nuevo no cuenta con opciones para editar las listas de reproducción. Entonces lo que hace YouTube es enviarte al diseño antiguo si le das clic en editar. Lo bueno de esto es que el código va a ser mucho más breve, incluso, porque en este caso solamente tenemos que hacer un clic. Como veis, solamente hay un botón aquí directo a eliminar. Eliminar, 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 eliminar. Esto nos ahorraría bastante tiempo. Aún así, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí. Entonces, abrimos la consola. Limpiamos esto. Y lo que vamos a hacer va a ser... vamos a declarar una variable que se va a llamar botones, en plural, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer en botones va a ser almacenar todos los botones que existen en la página, por así decirlo, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Vamos a poner signo de dólar, abrimos paréntesis, abrimos comillas y ponemos body, ¿vale? Que sería el cuerpo de la página como elemento raíz. Y vamos a llamar al método getElements by className sobre el elemento raíz, que es el cuerpo de la página, ¿vale? Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles, cerramos paréntesis, punto y coma, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser coger el nombre de la clase del botón eliminar, que en este caso no lo veo. Voy a duplicar la página porque con la consola abierta no se ve. Entonces, vamos a coger el nombre de la clase de este botón, haciendo clic derecho, inspeccionar sobre él. Podríamos decir que estamos hackeando YouTube, literalmente. Vamos a coger el nombre de la clase. Entonces hacemos doble clic. ¿Veis aquí que aparece seleccionado ya directamente el botón cuando hacemos clic derecho inspeccionar? Entonces hacemos doble clic sobre cualquier parte de la clase, que vemos aquí button class igual tal. Hacemos doble clic en cualquier parte, copiar, y ahora sí vamos aquí y lo pegamos entre comillas dobles, ¿vale? Entonces después del punto y coma vamos a saltar de línea, pero lo vamos a hacer haciendo Shift Enter. Si hacemos Enter solamente, mirad, si hacemos Enter solamente se ejecuta el código y obviamente lo único que hemos hecho ha sido declarar una variable sin haberla utilizado en ninguna parte. Entonces nos salta un defined. Pero si nosotros hacemos un Shift Enter, saltamos de línea. Yo voy a saltar 2 veces, simplemente por una cuestión para mantener el código limpio, sin más. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una variable que se va a llamar eliminar vídeos, ¿vale? Y le voy a pasar un parámetro i, ¿vale? Un parámetro i que va a ser un número entero, ¿vale? Los números enteros en programación están representados por las letras i, j, k, l, m y n, y todos los números reales están representados por el resto del alfabeto, es decir, a, b, c, d, e, f, g, h, ñ, o, p, q, r, s, t, u, etcétera, etcétera, ¿vale? Es simplemente una costumbre, no sé por qué, la verdad. No sé si tiene alguna explicación. Entonces abrimos llaves. Aquí sí que podemos pulsar Enter para saltar de línea porque el navegador interpreta que estamos en medio de... Estamos escribiendo una función y que está a medias. Entonces él interpreta que no queremos ejecutar el código, sino que queremos escribir la función debajo. Y entonces en esta función lo que vamos a hacer va a ser llamar a otra función de JavaScript que se llama setInterval, porque nosotros aquí no podemos hacer clic en todos los botones eliminar disponibles aquí. Nosotros no podemos hacer clic al mismo tiempo en, no sé, imaginaos 1000 botones de eliminar, ¿no? Todos ahí a la vez. Tenemos que hacer clic uno por uno. Entonces lo que vamos a hacer con esta función, este método lo que hace es ejecutar una función después de un intervalo de tiempo que nosotros le indiquemos en milisegundos, ¿vale? Entonces, si queremos hacer clic en cada botón de eliminar cada un segundo, le diríamos 1000 milisegundos, ¿vale? Medio segundo serían 500, yo qué sé, 0,2 segundos serían 200, ¿vale? Entonces, empezamos llamando al método que sería setInterval, abrimos paréntesis, y la función que le vamos a pasar por parámetros la vamos a crear ahí mismo, ¿vale? Entonces ponemos function, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llaves, enter. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser iterar por cada uno de los botones
pasándole el valor de la variable i, que va a ser un número entero, del 1 a... Va a ser un número entero como tantos vídeos hayan. Es decir, si hay 400 vídeos, hay 400 botones de eliminar, por lo tanto, este número va a ir del 1 al 400 cada vez que se ejecute el código, ¿vale? Eso lo vamos a conseguir con un bucle for. Entonces, iteramos por cada uno de los botones disponibles en la lista de elementos y llamamos al método click, ¿vale? Para que se pulsen automáticamente. Entonces, hacemos Shift Enter para bajar abajo, cerramos el método setInterval, coma, y le decimos el tiempo en milisegundos. El tiempo en milisegundos, en este caso yo le voy a poner 300, por ejemplo, creo que funcionará bien y será rápido. Y ahora Shift Enter y cerramos el método eliminar vídeos, la función eliminar vídeos que hemos creado nosotros. Aquí el problema ahora es que la variable i que hemos pasado por parámetro no está definida, no está declarada. Entonces, ¿cómo la vamos a declarar? No la vamos a declarar por el método convencional de venir aquí y poner var i igual a lo que sea, sino que vamos a, con un bucle for, con la estructura básica y más simple de un bucle for, vamos a hacer for, abrimos paréntesis, hacemos var i igual a 0, punto y coma, la condición que sería i menor que 1, punto y coma, y la salida que sería más i. Cerramos paréntesis, aquí no hace falta que pongamos punto y coma, lo podéis poner si queréis, pero no hace falta. Y hacemos Shift Enter de nuevo. Y ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser llamar a la función que hemos creado, ¿vale? La función principal, que es eliminar vídeos, paréntesis, y le pasamos el parámetro que le hemos indicado, que es un número entero, en este caso el que incrementamos con el bucle for, ¿vale? Si yo ahora no me he equivocado y si ejecuto este código, debería de eliminarme todos los vídeos uno por uno cada 300 milisegundos, es decir, cada 0,3 segundos debería eliminar cada vídeo, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver si funciona. Este vídeo es muy especial, primero porque estoy enseñando mi cara, que nunca lo he hecho en el canal de Tecnosclavos, nunca me habéis visto. Y segundo porque este vídeo nadie lo ha hecho, es decir, yo lo he buscado en YouTube y es un vídeo único, nadie ha hecho este vídeo, a nadie se le ha ocurrido hacer esto. Con lo cual me siento bastante guay, ¿no? Estoy contento por haber hecho esto yo sin que lo haya hecho nadie antes. Entonces, ejecutamos el código. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14... Ahí está. Se acabó. Y ahora va a aparecer aquí un error. Esto es normal, pero da igual. Ya me ha eliminado todos los vídeos, que es lo que yo quería. Así que... hasta aquí el vídeo. Ya hemos terminado. Esto sería todo, gente. El código, de nuevo, no puedo dejar el código... no puedo dejar el código en la descripción de YouTube. Lo voy a intentar, pero no puedo dejarlo simplemente por el hecho de que YouTube no permite llaves. ¿Vale? O dudo, vamos, yo no creo que lo permita, pero no lo sé. Por eso digo que lo voy a probar, pero yo no creo que permita llaves en la descripción. Igual en los comentarios, no lo sé. Entonces, simplemente pausáis el vídeo, copiáis todo igual que lo he puesto yo, lo ejecutáis y listo, ¿vale? Y muy importante hacerlo en la lista de reproducción con el diseño antiguo. Es decir, acordaos de ir ir a la página principal, ¿vale? Bueno, ya os lo he enseñado al principio, pero bueno, da igual. Ver más tarde, editar y aquí tenéis el diseño antiguo, ¿vale? Y ejecutáis el código. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima. Chao.